Entonces el ejercicio dice así. Un soluto A necesita ser recuperado de un gas inerte B por absorción. El gas entra a una velocidad de 500 kmol por hora con una concentración de 0,3 y deja el absorbedor con una concentración de 0,01. El solvente entra a una velocidad de 1500 kmol por hora con una concentración de 0,001. El gas es insoluble en el solvente y el solvente es no volátil. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que el gas sea insoluble en el solvente quiere decir que solo se va a traspasar desde la fase gas a la fase líquida el soluto, nada más que el soluto. Y esto quiere decir que solo se va a traspasar, o sea que no va a haber traspaso de ningún tipo de soluto ni de solvente desde la fase líquida a la fase gaseosa. Entonces, evidentemente, el único traspaso, la única transferencia de masa que sucede es desde el gas hacia el líquido de soluto. Entonces, con estos datos vamos a la pizarra a trabajar para resolver el problema. Entonces, para resolver el problema hay que identificar primero los valores, los datos que nos dan. En este caso, como siempre les digo, hay que identificar primero a través del gráfico o más bien a través de la ilustración cuáles son los datos que nos dan. Recordemos que I1, de aquí entra B con una concentración IN más 1. Luego, si nos fijamos en el líquido entra con una concentración X0 y sale con una concentración Xn. Según la parte teórica que habíamos visto, aquí está el dibujo realizado. Entonces, nos dicen que inicialmente el vapor entra, el gas en este caso digo, 500 kmol por hora. Y viene con una concentración IN más 1 que es igual a 0,3. 0,3. Y sale el mismo gas por arriba, por la parte superior de la torre de absorción, con una concentración I1 igual a 0,01. Esos son los datos para el gas. Para el líquido, que entra por arriba, lo que entra son 1500 kilomol por hora y entra con una concentración igual a 0,001. Exactamente, 0,001. Esos son los datos que conocemos acá, que tenemos inicialmente. Entonces, a partir de estos datos, lo del gas, la concentración de entrada, la concentración de salida, todo esto son concentraciones molares claramente, el flujo de entrada del líquido y la concentración de entrada del líquido también. Esto es la concentración del soluto. Entonces, a partir de todos estos datos podemos determinar todos los valores que nos quedan por determinar. En este caso vamos a iniciar ciertas reglas para mencionar algunas cosas. Tenemos que considerar diferentes cosas. Entonces, la nomenclatura que vamos a utilizar es estos son los moles de soluto que entran en el gas, moles de solutos que entran en el gas. Luego tenemos los moles de soluto que entran en el líquido, moles de soluto que salen del gas y moles de soluto que salen por el líquido. Esas son las reglamentaciones que vamos a entrar. Entonces, estos son moles soluto que entran por el gas, moles soluto que entran en el líquido, moles soluto que salen en el gas y moles de soluto que salen por el líquido. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar
desde ahora en adelante para hacer los cálculos mucho más fáciles de digerir. Entonces, teniendo esa nomenclatura, ¿cuáles son los cálculos que debemos hacer para determinar todos los datos que nos faltan determinar para poder dibujar finalmente la curva y establecerla dentro de la curva de equilibrio? Teníamos todos estos datos y nos falta calcular xn. ¿Cómo calculamos xn? Xn va a ser igual a los moles de soluto que salen en el líquido, dividido por los moles totales que salen en el líquido. Y esos moles totales son los moles de soluto que salen en el líquido más los moles de el líquido sin el soluto, ¿no? Esto es sin el soluto, o sea que está libre de soluto. Y eso lo calculamos. Efectivamente, L gorrito, que le llamamos, va a ser igual a L por 1 menos x0. L, que es la cantidad de líquido que entra sin soluto, va a ser igual a la cantidad de líquido total que entra multiplicada por 1 menos la concentración de soluto que entra, ¿no? Esto quiere decir, L gorrito es la cantidad de solvente del líquido, el solvente que entra sin soluto. Eso es, L ya lo habíamos conocido, 1500 kmol por hora por 1 menos 0,001. Y eso nos deja que L gorrito es igual a 1498,5 kmol por hora. L gorrito igual a 1498,5 kmol por hora. Ese es el resultado de esto. Entonces, simplemente ya tenemos una parte para sacar xn, que es el dato que nos falta. Ahora, veamos la cantidad de moles que salen de soluto en el líquido, SL. La cantidad de moles de soluto que salen en el líquido, que salen por aquí abajo, esto es moles, la cantidad de moles va a ser igual a la cantidad de moles que entran por el gas más la cantidad de moles que entran por el líquido menos la cantidad de moles que salen por el gas, que salen por acá arriba, ¿sí? Cantidad de moles que entran en el gas, la cantidad de soluto que entra acá, la cantidad de soluto que entra por el líquido, menos la cantidad de soluto que sale por el gas. Eso va a ser igual a la cantidad de soluto que sale en el líquido. Esto es simplemente un balance de masa. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es esto y lo que sale es estas dos, ¿no? Por lo tanto, la igualdad es lo que entra es igual a lo que sale. Si despejamos SL, que es lo que queremos averiguar, tenemos determinado de esta manera. Entonces simplemente calculamos cada uno de estos parámetros para calcular SL y luego calcular XN, ¿no? Recuerden, eso es lo que estamos buscando, XN, que es la concentración molar de salida en el líquido, por abajo, en la parte de abajo del absorbedor. Entonces la cantidad de moles de soluto que entran en el gas va a ser igual a lo que entra total de moles, eso es B, por la concentración molar simplemente que entra de soluto, y N más 1. Eso es igual a los 500 kmol por hora por la concentración molar, que era 0,3, y eso nos da 150 kmol por hora, ¿ya? Esa es la cantidad de moles que entran de soluto, que entran en el gas, 150 kmol por hora, ¿no? Simplemente por esta relación, ¿no? Entonces ya tenemos un dato determinado.
G 150. Tenemos que determinar EL. EL es la cantidad de moles de soluto que entran en el líquido. De eso es lo mismo aquí, L por X0. L era 1500 por X0, que era 0,001, y eso es igual a 1,5 kilomol por hora. L, la cantidad de moles de soluto que entran en el líquido, es igual a lo total que entra por el líquido por arriba por la concentración molar del soluto en esa corriente de entrada. 1500 por 0,001 igual a 1,5 kilomol por hora. Luego, EL es igual a 1,5. Ya tenemos determinado otra parte, otro dato. Luego nos queda terminar SG, que son los moles de soluto que salen en el gas. ¿Cómo es eso? Es la corriente total que sale por arriba, la corriente de gas que sale totalmente por arriba, que le vamos a llamar B', por la concentración molar del soluto en esa corriente de salida. Ahora tenemos un problema aquí. ¿Cómo calculamos este B', que le llamamos? Que es la cantidad de gas, la corriente de gas total que sale por la parte superior del absorbedor, la corriente de salida de gas del absorbedor. B' es los moles que salen de gas, que salen de soluto en el gas, más esta corriente total, más la cantidad de gas de entrada. La cantidad de gas de entrada más los moles de soluto que salen por el gas. Esa es la corriente de salida. ¿Sí? Por lo tanto, ya podemos determinar que SG es igual, juntando estas dos ecuaciones, es igual a B', que era SG, más B gorrito, que ya lo habíamos calculado, y eso está multiplicado por I1. Luego, si seguimos desarmando esta ecuación, algebraicamente nos queda SG acá, menos SG por I1, aquí está multiplicando, está sumando, pasa restando al otro lado, y eso va a ser igual a B gorro por I1. Luego seguimos instalando esa ecuación y nos queda, voy a escribirlo acá arriba, la misma ecuación de acá, por falta de espacio simplemente, SG menos SG por I1 es igual a B gorro por I1. Ahora simplemente tenemos que SG, voy a borrar esta parte de acá también, SG 1 menos I1 es igual a B gorro por I1, por lo tanto nos queda que SG es igual, los moles de soluto que salen en el gas es igual a B gorro por I1 dividido 1 menos I1. Simplemente desarmando las ecuaciones y volviéndolas a armar para determinar SG. Luego todos estos son datos conocidos. B gorro ya lo sabíamos que era 350 kmol por hora por I1. I1 era 0,01, si no me equivoco, 0,01, y eso 1 menos 0,01. Por lo tanto, los moles de soluto que salen en el gas nos queda a 3,535. 3,535. Eso es lo que nos queda los moles de soluto que salen en el gas. 3,535, por lo tanto aquí lo que hacemos 3,535. Y ya tenemos determinado SL. Luego simplemente determinamos a partir de todo esto SL Entonces, los moles de soluto
que salen en el líquido va a ser igual a los moles de soluto que entran en el gas más los moles de soluto que entran en el líquido menos los moles de soluto que salen del gas. Y eso es igual a 150 más 1,5 menos 3,535 y eso nos da entonces un valor de 147,965 kilomol por hora. Por lo tanto podemos determinar Xn, que es igual a SL, es decir, 147,965 dividido SL nuevamente, 147,965 más L gorro, que era 1498,5 kilomol por hora. Y eso nos da igual a 0,0898. Sí. Y esa es la concentración molar en el líquido de salida del soluto. La concentración molar. 0,0898 molar. La concentración molar de salida en el líquido del soluto. Por lo tanto, ya tenemos todo el problema determinado. Entonces, a partir de todos los datos que hemos utilizado y que hemos calculado, ya tenemos absolutamente determinado el problema. Particularmente lo que nos interesa para proseguir con el ejercicio son las concentraciones tanto de entrada como de salida. Eso significa X0, la concentración de entrada en el líquido, y sub 1, la concentración de salida en el gas, eso en la parte superior del absorbedor, Xn, la concentración de salida del líquido, y n más 1, que es la concentración de entrada en el gas, eso para la parte inferior del absorbedor. Entonces, para seguir prosiguiendo con el ejercicio, lo que tenemos que utilizar es la base de soluto libre. Es decir, lo que tenemos que hacer es la base de soluto libre, lo vamos a marcar como una X mayúscula. Le estoy poniendo estos determinantes para diferenciarlo con la X minúscula que estamos aquí utilizando. Y eso es X dividido 1 menos X. X minúscula, X mayúscula. Lo mismo para Y. Y mayúscula es igual a Y, 1 menos Y. Esta es la base, es simplemente para simplificar el uso de las ecuaciones siguientes. Por lo tanto, utilizando esta base podemos determinar X0 mayúscula 1 menos X0, 0, y eso nos va a dar igual a 0
0,001. Bueno, con concentraciones bajas nos da exactamente el mismo valor, ¿no? Pero con las concentraciones más altas se nota cierta diferencia. Lo mismo para xn. Xn mayúscula es xn minúscula 1 menos xn minúscula, y eso es igual a 0,0987. ¿Ven? Aquí cambió un poco, de 0,0897 a 0,0987. Luego tenemos las i, que es exactamente lo mismo, y 1, que va a ser igual a 0,01 dividido 1 menos 0,01, y eso va a ser igual a 0,0101. Ahí cambió ligeramente. Este cambió mucho más. Y n más 1, que lo voy a hacer acá arriba por falta de espacio. I mayúscula va a ser igual a I minúscula n más 1, 1 menos I n más 1. Y eso va a ser igual a 0,4286. Aquí tenemos ya determinado todos los datos, y con estos datos vamos al gráfico. Recordemos que para ir al gráfico, ya calculado esos datos, para ir al gráfico, lo que tenemos que ir es el primer punto para trazar nuestra línea de operación. Aquí tenemos nuestra línea de equilibrio en el gráfico. Nuestra línea de operación inicialmente va a tener los puntos x0, esto es x mayúscula, e y1 por abajo, ¿ya? Que representan los datos de la zona superior. Luego vamos a trazar hasta este otro punto que representa xn, de aquí y mayúscula n más 1. De aquí estaría determinada nuestra línea de operación, y eso es lo que vamos a hacer ahora en el gráfico. Entonces, aquí estamos en el gráfico. Tenemos aquí dibujada en línea azul la curva de equilibrio, y a partir de esta curva de equilibrio vamos a tener que dibujar nuestra línea de operación. Recordemos que nuestra línea de operación está determinada por dos puntos. El primer punto, que es la parte superior de la torre de absorción, es la concentración, son todas las concentraciones que ya habíamos calculado. En este caso, la concentración de entrada en el líquido, la concentración de salida en el gas, y por abajo tenemos la concentración de salida del líquido y la concentración de entrada en el gas. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Entonces simplemente trazamos una línea entre estos dos puntos, x0, y1, e xn, in más 1, en este lado. Entonces simplemente trazamos la línea de aquí a acá, y ya tenemos nuestra curva de nuestra línea de operación. Entonces vamos a aumentar un poco el grosor para que se note mejor, y ahí está, la curva roja, la línea roja es nuestra línea de operación del problema que estamos resolviendo. Entonces ya tenemos determinado desde el punto inicial la parte superior y la parte inferior de nuestra torre de absorción, y ya podemos determinar gráficamente nuestros datos. Al igual que como lo hicimos con la destilación, simplemente vamos trazando escalones, pero ahora partimos de aquí abajo, desde el extremo inferior izquierdo, y vamos trazando todas nuestras líneas hacia la derecha, hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos para formar los escalones que debemos estar dibujando, hasta llegar al último escalón, que va a estar cortado este escalón. Entonces cada uno de estos escalones representa una etapa de equilibrio
del proceso de absorción. Entonces tenemos 1, este de acá abajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 6, aproximadamente 6,5, 6,5. ¿no? Esas son las etapas ideales, 6,5 etapas de equilibrio ideales para este proceso de absorción que estamos elaborando. Ahora, evidentemente, siempre es mejor que sobre a que falten etapas. Si faltan etapas, evidentemente, si elegimos 6 etapas, vamos a llegar hasta esta concentración que no nos sirve. Vamos a llegar hasta esta de acá. Por lo tanto, siempre es bueno tener una etapa más, en este caso 7 etapas, que van a ser las etapas ideales, de tal manera de que modificando ciertos parámetros podamos llegar a la concentración ideal que estamos buscando para conservar efectivamente las características de operación que estamos calculando para este ejercicio. Entonces aquí tenemos nuestra línea de equilibrio, nuestra línea de operación del proceso y ya podemos determinar teóricamente a partir de este método gráfico que se llama igual que la destilación, Maccabi-Thiele, y podemos determinar las etapas de equilibrio ideales.